Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. En el capítulo de hoy vengo a intentar ayudaros con una de las primeras cosas a las que nos enfrentamos cuando creamos un nuevo podcast. Quizás lo primero sea escoger el nombre, lo segundo sea crear el logo o carátula y el tercer paso, y probablemente uno de los más importantes, sea escribir una buena descripción para nuestro podcast y, por qué no decirlo, para cada uno de nuestros capítulos. Lo primero que debemos pensar, que no escribir, ojo, es ¿por qué debe escucharme mi futuro oyente? ¿Cómo debo presentar mi podcast o cada uno de los capítulos? Pero vamos por partes. En primer lugar, la descripción de nuestro propio podcast o de nuestro futuro podcast. ¿Qué tal si comenzamos preguntándole algo al oyente? Algo que le atrape. Pensad en lo que se va a encontrar esa persona cuando escuche nuestros primeros episodios, o nuestros últimos, mejor dicho, porque la gente suele escuchar siempre el último capítulo, y vamos a darle la vuelta para formular una pregunta cuya respuesta sea nuestro propio contenido. Después de esta pregunta, habrás captado la atención de ese futuro oyente y ahora sí es buen momento para una presentación muy pero que muy breve. En apenas 2 frases tenemos que dar un motivo para que la gente nos escuche. No para que nos den una oportunidad y si no les gusta se vayan a otro podcast. No, eso no nos sirve. Tenemos que ir a por todas y vender nuestro podcast. No se trata de vender monetariamente, ya me entendéis. ¿Qué se va a encontrar la gente? Vamos a hacerles reír, van a aprender a nuestro lado escuchándonos o quizás vamos a contarles una historia que les atrape episodio tras episodio. Eso es lo que tenemos que dejar claro. En ese texto que viene a continuación debes explicar tu proyecto con tus propias palabras. En el formato vídeo o en el formato audio incluso podemos jugar mucho con la entonación y la forma de expresarnos, pero en el texto es un poco distinto. Por eso lo que debemos hacer es describirnos con el mismo tono que utilizamos en nuestro podcast. Por ejemplo, ¿eres muy divertido y siempre estás de risas porque tu podcast es muy gracioso? Pues esto déjalo claro en tu descripción, utiliza el mismo tono. Pero puede ser que uses un tono un poquito más serio o seas un poquito más formal, cosa que también debemos aplicar a esta presentación. O, por otro lado, puede ser que tu podcast sea muy misterioso y te guste más crear una pequeña intriga, ¿no?, en todos los capítulos. Pues eso también se puede ver reflejado en la descripción que os comento. Y ahora hablaremos de los propios episodios. Esto puede parecer algo sencillo, simplemente es describir un poco el tema que vamos a exponer en dicho capítulo sin extendernos mucho, para que la gente se haga una idea, pues eso, en 2 frases. Pero aquí me centraré en algo que quizás sea un poco más clave. Poner un titular al tema que vamos a tratar en cada entrega. Tened en cuenta que aunque nuestros oyentes más fieles nos escuchen, es posible que no lo hagan en todos los episodios. Hace tiempo, por ejemplo, yo realicé una encuesta en el grupo de Telegram y la gran mayoría de los oyentes me comentaron que no escuchaban todos los capítulos al 100%. Ahí es donde entra en juego un titular jugoso. Pero ojo, sin entrar en las típicas trampas que ya bastantes clickbait vemos por la red con los medios tradicionales. Personalmente, cuando un podcast me ha engañado un par de veces con un titular, rara vez lo he vuelto a escuchar. Queremos que la gente se suscriba y sea fiel, no que nos abandone y acabe quitando nuestra suscripción. Pero, ojo, esto ya es opinión personal mía. Además, desde hace un tiempo el titular de cada episodio es muy pero que muy importante. Tenemos que tener en cuenta que han entrado a jugar ahora Google o Spotify y estas 2 plataformas indexan todos los titulares de nuestros podcasts. Nunca sabemos cómo nos va a encontrar un futuro oyente, pero sí que podemos, dejarle unas migas de pan para que llegue a nuestro podcast y de esta manera hacer una invitación en forma de título que le invite a escucharnos. Y ahora vamos a otro punto, las palabras clave. Es clave usarlas y a su vez es clave no pasarse con su uso, como me está pasando a mí ahora. Como decía antes, Google o Spotify están siempre atentos a los titulares de nuestros capítulos y descripciones de nuestro podcast y como os estaréis imaginando, una palabra clave ayudará a que la gente nos encuentre gracias a los resultados que pueden ofrecer tanto Google como Spotify. Pero claro, no conviene mucho que vuestro texto parezca un código HTML para que os encuentre solamente los bots de Internet. Recuerda que tanto tú como los oyentes sois humanos y eso se tiene que ver reflejado en los propios textos. Y hablando de palabras clave, o mejor dicho, de frases clave, una buena forma de presentar un episodio es recalcando una frase clave que hayas dicho durante el episodio.
Si eres de los que se prepara un guión previamente, pues la puedes recalcar haciendo énfasis en dicha frase cuando grabes, ya que ese, digamos, va a ser tu gran titular en este episodio, tanto en el audio cuando lo estás grabando como en el texto, porque le vas a titular así. Y por último, respecto a este tema, también puedes aplicárselo cuando traigas a un invitado. Esto no creo que haga falta decirlo porque estamos muy hartos de ver cómo se hace en todas las entrevistas, tanto en periódicos, en papel, como en vídeo, en las entrevistas, en fin, no creo que vaya a desvelaros nada, pero capturar la frase clave de vuestro invitado y usarla como título del episodio pues es muy jugoso para luego desarrollar un poco más en profundidad dentro de la propia descripción. Y el último consejo, y creo que uno de los más importantes, no engañéis a vuestra audiencia. Tal y como ocurre con los blogs y sobre todo con los medios de comunicación más grandes desde hace años, el clickbait es una técnica que hace crecer las visitas o en nuestro caso las descargas, pero también provoca el enfado de la gente que más tarde se siente engañada. Esto mismo, quizás ellos sí que se lo pueden permitir gracias al retorno económico que reciben, pero a la larga yo creo que no les compensa y muchos de ellos yo creo que ya se están dando cuenta. Pero ahora vamos a aplicarlo al podcast para que veáis los malos resultados que puede traeros. Si yo personalmente como oyente pico en vuestro episodio y os dedico, no sé, 10, 15 o 30 minutos para que al final de este capítulo no me habléis de lo que me habéis prometido en el titular o en la descripción, o peor, reconozcáis que lo habéis hecho aposta y que me habéis puesto un anzuelo para que pique o os escuche en un tema que no tiene nada que ver con lo que me habéis prometido, pues es probable que tengáis un pico de descargas en este episodio, pero probablemente tengáis un bajón en los próximos capítulos que quizás no consigáis recuperar. No sé yo si esto va a provocar el enfado de mucha gente que os dedique esos 10, 15 o 30 minutos. Personalmente en mi caso ya os digo que sí que lo ha conseguido en las veces que me ha pasado. Como cada viernes, os quiero desear un gran fin de semana, que esté lleno de podcasts, que tengan un buen titular o al menos una buena descripción y sobre todo que os gusten tanto como para que los recomendéis el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para que allí votéis vuestro episodio favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.